profundidad y vamos a hablar de lo que es el dolor, básicamente. El dolor, vamos a verlo ya no como un problema de vías, sino un problema de sustancias que intervienen en la percepción, en la disminución o el aumento de la percepción dolorosa, ¿ok? De la señal dolorosa. Ahora bien, cuando hablamos de dolor, lo podemos concebir en muchas dimensiones, pero lo que nosotros vamos a ver básicamente acá es el dolor por daño tisular. No vamos a hablar del dolor psicológico, el dolor del alma, el dolor crónico, el dolor exacerbado de la normal, no, ni tampoco ni de los masoquistas ni de los sádicos, para nada. Vamos a hablar del dolor generado por lesión tisular única y exclusivamente. Ese, en el fondo, es lo que nos interesa a todos. Todos los que estén haciendo medicina van a tener que enfrentarse en algún momento con paciente aquejado de dolor, de lo que sea, del dolor de cabeza, del estómago, de los intestinos, de los músculos, etcétera, etcétera. Entonces es bueno que tengamos algún armamento para poder enfrentar y entender la sensación dolorosa de esa persona. Lo primero que vamos a hacer es discriminar entre dos tipos de dolor. Ustedes ya los recuerdan, lo hemos dicho, el dolor rápido, conducido por fibras A delta, y el dolor lento, conducido por fibras C. Fíjense que ustedes, si los comparan, van a encontrar múltiples diferencias en esos dos dolores, y sus cualidades son a veces hasta contrapuestas. El rápido es intenso, pungitivo, agudo, y es un dolor de tipo descarga eléctrica. Cuando nos damos el martillazo en el dedo, cuando nos cae un alfiler en la nalga, cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando nos hemos fracturado un hueso, ahí está el dolor rápido. Lo primero que sentimos es ese. Por el contrario, el dolor lento es sordo, o también lo sentimos como profundo, a veces pulsátil. En general, se acompaña de síntomas vegetativos y tiende a ser crónico, tiende a cronificarse. Esas son sus características esenciales. ¿Cuál de los dos les parece más importante desde el punto de vista del médico? Obviamente el dolor lento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además del aspecto nociceptivo mismo, de la percepción del dolor, está el aspecto emocional. El dolor rápido lo podemos sentir una vez que se ha pasado, ya está bien, no pasa nada, no hay problema. Pero el dolor lento, cuando lo sentimos, nos genera sufrimiento, nos genera una desesperación, una angustia, y nos sentimos preocupados, asustados, angustiados frente a este tipo de dolor, porque no lo podemos precisar fácilmente y porque sus conexiones, como habíamos visto, están involucrando a las zonas límbicas que se relacionan con las emociones. Entonces la gente acude más a un servicio médico cuando tiene este tipo de dolor que cuando tiene un dolor agudo. Claro que si el dolor agudo es muy intenso o es repetitivo, como cuando nos hemos fracturado un hueso y no lo resolvemos, sentimos el dolor en cada movimiento que hacemos con ese segmento corporal, pues vamos a acudir igualmente a servicios médicos. Pero lo más frecuente que ustedes van a ver es el dolor de tipo lento. Veamos, el dolor agudo es localizado. Podemos decir con precisión dónde nace el dolor. El dolor crónico es difuso, no lo podemos localizar con precisión. Este es un detalle técnico, se percibe 300 milisegundos después de su inicio y el otro parece como unos 700 milisegundos luego. No sé por qué no está el dato ahí. El dolor agudo se transmite por fibras A delta y el dolor lento por fibras de tipo C. Hasta ahí poco novedoso. No es por ser percibido por la mayoría de los tejidos profundos del organismo, por el contrario, el lento es producida por daño de los tejidos, en la piel y en cualquier otro órgano del tejido. Vale decir, es más universal. Lo generamos en todas partes. El agudo es solamente en la piel. Ahora bien,
Los estímulos que los producen los vamos a revisar después, no nos hagamos bolas por eso. El sustrato es cortical del dolor agudo, vale decir, es una percepción consciente. Por el contrario, en el dolor lento el sustrato es subcortical. Se dice que es un dolor que se genera, una sensación dolorosa que se genera básicamente en el tálamo. Tal vez por eso su carácter impreciso. Y esto también es importante, sus neurotransmisores. El del dolor agudo es única y exclusivamente el glutamato, mientras que el del dolor crónico es principalmente la sustancia P. ¿Okay? Diferencia en los neurotransmisores que lo generan. Ahora, un poquito más determinemos algunas cosas. Todo en nuestro cuerpo duele. De la experiencia que ustedes tienen de su vida, todo de nuestro cuerpo duele. Los huesos duelen. Sí, si se rompen, obviamente van a doler. Pero la estructura misma del hueso duele. No. ¿Qué es lo que duele? El periósteo, la capa que está envolviendo al hueso. Ahí tenemos terminaciones libres. Dentro del hueso no hay terminaciones libres. Veamos, el cerebro duele. El cerebro, por definición, y cosa rara, no duele. Simpático, ¿no? Sí. El centro que percibe el dolor no tiene fibras sensitivas, no tiene terminaciones libres. Por lo tanto, el cerebro, el parénquima cerebral, no duele. ¿Pero qué duele en nuestro cráneo, en nuestra cabeza? Los vasos sanguíneos. Los vasos que están irrigando a las estructuras cerebrales sí tienen terminaciones libres y sí son capaces de generar dolor. También los vasos que están dentro del cráneo, aun cuando no estén irrigando a la parénquima cerebral, sino a las meninges. Ustedes recuerdan las arterias que irrigan a las meninges. ¿Cuáles son? La principal, la más conocida de todas. La arteria meningia media. ¿Dónde está la meningia media? Pasa por el parietal. Exactamente, por la región temporal y después se ramifica en la región parietal. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es la estructura que genera clásicamente el dolor de cabeza de tipo migrañoso. Aquí, por la migraña. Es generada por alteraciones de esas estructuras, las arterias de la llama meningia media. El dolor, por supuesto, de tipo vascular, no es el único. Pero bien, volvamos a lo nuestro. ¿El hígado duele? El hígado duele. Exactamente, el parénquima hepático tampoco duele. Pero sí su cápsula, la cápsula de Gleason, ustedes la recuerdan, está envolviendo completamente el hígado. Esta sí tiene muchas terminaciones libres. Algo que tal vez sea contraintuitivo. ¿La córnea duele? No. La córnea como estructura no duele. Pero nosotros percibimos un dolor exquisito cada vez que cualquier objeto entra y se pone en contacto con nuestro globo ocular. Y percibimos mucho dolor. ¿Por qué? Porque encima de la córnea hay algo que está recubriéndola y se llama la conjuntiva. Y la conjuntiva sí tiene terminaciones libres. Fíjense ustedes, hay varias estructuras en nuestro cuerpo que no generan, pero habitualmente alrededor de esas o en sus proximidades hay fibras, terminaciones libres, que sí son algógenas, vale decir, que sí perciben dolor. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Si hablamos de la percepción del dolor, es un evento bastante complejo, aunque cuando parezca muy simple. Pinchazo en el dedo, dolor inmediato, no es así. Hay una serie de pasos que debemos tomar en cuenta para comprender el fenómeno. Y entonces, lo que le estamos llamando percepción dolorosa o nocicepción se puede dividir en 4 grandes fases o etapas. La primera, obviamente, lo que hemos visto con los receptores de toda la sensibilidad, es la transducción, la transformación de cualquier tipo de estimulación nociceptiva que esté generando una lesión, una noxa, a un impulso eléctrico.
transducción. Obviamente, por definición, es fenómeno de los receptores, y los receptores están en diferentes partes del cuerpo. Además de la transducción, la siguiente etapa es la transmisión, el viaje de esa señal dolorosa a través de los nervios hasta llegar a los centros donde se va a poder percibir, lo cual nos lleva a la tercera etapa, lo que es la percepción. La percepción del dolor, ustedes ya lo han escuchado, lo hemos mencionado, puede ser un fenómeno cortical, pero no notable, puede también ser un fenómeno subcortical. Y finalmente la 4, que no es intuitiva, es contraintuitiva incluso, la modulación del dolor, el bloqueo del dolor. Entonces fíjense, 4 etapas para comprender el fenómeno de dolor. Hablamos un poquito de la transducción. Todos nosotros hemos escuchado que el receptor del dolor es una humilde terminación libre. Fibritas nerviosas que no tienen aparentemente nada más que su propia membrana. Hasta ahí no tiene mayor secreto. Pero viendo un poquito más en detalle, la siguiente, ¿dónde están localizadas esas terminaciones libres? Fíjense ustedes, están prácticamente en todas partes de nuestro cuerpo, excepto las que hemos mencionado que no perciben dolor. En el resto de las estructuras corporales hay terminaciones libres. ¿Qué hace que una zona sea más dolorosa que otra? Básicamente la densidad de esas terminaciones libres. A mayor densidad, mayor es la intensidad de la percepción dolorosa, igual que cuando hablábamos de tacto. La capacidad discriminativa táctil dependía de la densidad de los receptores táctiles, pues para la señal dolorosa es exactamente lo mismo. La intensidad de la señal depende de la densidad de los receptores dolorosos. Y aquí los tenemos dispersos en diferentes regiones. Todos ellos están siendo inervados por 2 tipos de fibra. Esto ya es una reiteración. Fibras C angiolínicas o fibras A delta. No hay más, bueno, en general no hay más fibras que conduzcan dolor. Un pequeño detalle de las fibras que están naciendo de la superficie cutánea. Fíjense que las terminaciones libres están están localizadas en las capas profundas de la dermis y en el resto del parénquima que no está acá, y su densidad es máxima en la unión epidermis-dermis, que la convierten entonces en la zona más sensible a los estímulos dolorosos. Si nosotros nos raspamos la epidermis, ¿hay dolor? No, no hay dolor. Pero si llegamos a la dermis, sí se genera dolor. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Cuando estudiamos estas terminaciones libres destinadas al dolor, vemos que hay varios estímulos diferentes capaces de desencadenar esa señal dolorosa. Y hay nociceptores, vamos a llamarlos nociceptores a los receptores terminaciones libres. Hay nociceptores especializados en un tipo de percepción de una variedad particular de estímulos. Por ejemplo, los hay que están especializados en percibir estímulos mecánicos. ¿Qué significan mecánicos? Que deforman los tejidos, que lo aplastan, que lo atricionan, o que lo traccionan, que lo jalan hasta provocar lesión tisular. Entonces hay nociceptores especializados en percibir estímulos mecánicos. Pero no son los únicos estímulos, también los estímulos térmicos. Aumento de la temperatura más allá de los 45 o disminución de la temperatura más allá de los 4 son percibidos como dolor. También tenemos una serie de estímulos químicos,
no tanto en la periferia, sino en el interior de nuestro cuerpo. Aumenta la concentración de hidroquiniones. ¿Podemos percibir dolor cuando aumenta la concentración de hidroquiniones en alguna parte de nuestro cuerpo? Sí, señor, por supuesto. Por ejemplo, en el estómago. Cuando aumenta la acidez del jugo gástrico, nosotros vamos a percibir eso como una señal dolorosa, ¿no es cierto? Pero no es el único lugar. Vamos a percibir dolor por un cambio químico en diferentes partes de nuestro cuerpo, particularmente en las porciones interiores, interoceptivas, aun cuando también en porciones profundas de la piel. Y aparte de esas tres especializaciones de nociceptores, hay otros nociceptores que lo vamos a llamar polimodales. Estos son metiches. Todos los estimulan, cualquier estímulo estimula esos receptores. Entonces los llamamos los polimodales. Todo les cae mal. ¿Ah? Fíjense ustedes de sus cualidades. La mayoría de los estímulos, de los receptores especializados son de tipo A delta o de tipo A delta y tipo C. Los polimodales son únicamente de tipo C. Con eso hemos sistematizado todos los estímulos efectivos para la percepción del dolor. ¿Dónde están localizados? En la tercera, cuarta columna los tenemos. Los mecanonociceptores, así se llaman estos, están localizados en la piel, en los músculos y en las articulaciones. Y nosotros tenemos amargas experiencias de su activación. Cuando nos estiramos un músculo, cuando estamos haciendo un ejercicio muy fuerte o hacemos algún esfuerzo muscular muy grande, pues podemos producir una lesión ahí y lo sentimos en este dolor. O cuando las personas que tienen problemas en sus articulaciones sufren procesos inflamatorios, las artritis, las artrosis, generan dolor en esas estructuras. ¿Cuáles son los receptores? Los mecanonociceptores. Los térmicos están sobre todo en la piel, aunque también en el músculo. Los químicos están piel, músculo y nos hemos olvidado vísceras. Igual que los polimodales, piel, músculo, articulaciones, vísceras, los polimodales son ubicuos, están en todas partes. De acuerdo a la característica de la fibra, la velocidad de conducción será para la A delta rápida, para la C lenta. Ninguna novedad en eso. ¿Cuáles son las características comunes de todos esos nociceptores? Ahí abajo, muy amplificados, encontramos sus características. Umbral de respuesta muy alto. Esto parece contraintuitivo. Fíjense, para que nosotros podamos activar un receptor de dolor, tenemos que aplicar un estímulo muy intenso. Pequeños estímulos no nos activan. O sea que su umbral de estimulación es alto. A eso se refiere ese concepto. Segundo, disminuyen su umbral de respuesta por estimulación repetitiva. Segunda característica fundamental del dolor, si seguimos machacando en el mismo lugar, lo que antes no generaba señal dolorosa, a fuerza de insistir empieza a generar señal dolorosa. Y si ya hemos generado una señal dolorosa por cualquier razón, un nuevo estímulo es percibido con mayor intensidad. Se facilita la percepción de la señal dolorosa. Y eso nos está llevando a la última, presentan post-descarga y actividad espontánea. Cuando se han activado los nociceptores, estos se descontrolan y empiezan a emitir señal por nada. Le cambiamos un poquito la temperatura a un nociceptor mecánico y empieza a descargar. Lo que es típico cuando tenemos un proceso inflamatorio, lo metemos al agua caliente, ¿qué va a pasar? Al agua caliente menos de 45 grados, quiero decir. ¿Qué pasa con esa zona inflamada y dolorosa cuando lo ponemos en un poco de agua caliente, tibia caliente? Pues aumenta la señal dolorosa, ¿no es cierto? Aumenta la percepción del dolor. Esas tres características y otras, pero estas son de interés médico. ¿Cuáles son los receptores de membrana relacionadas con la percepción del dolor?
fíjense que principalmente son de una de estas tres categorías. Todos son receptores iónicos, canales ionótropos. Entre ellos vamos a identificar a los TRPV1. En realidad es una familia de receptores que su nombrecito me resulta difícil, receptor de potencial transitorio vanillórico. ¿Qué significa eso? No tengo la menor idea, pero así lo han puesto los americanos, los hemos puesto en su lenguaje original, Transient Receptor Potential Cation Channel. ¡Oh, Dios! Terrible conocimiento. Pero son receptores iónicos. ¿Cuál es la sustancia que se mueve a través de este canal iónico? Fundamentalmente el calcio. Son canales ionótropos para el calcio. O si ustedes quieren generalizar, para cationes. Porque algo del sodio también atraviesa estos canales. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el ligando que activa estos canales ionótropos? No se olviden la palabra ligando, ¿sí? Era la característica que separaba a los receptores de potencial local. ¿Cuál es el ligando? Fundamentalmente el calor, cuando se expone a una temperatura mayor a 45, se activan estos receptores de membrana, se abren y dejan entrar el calcio. Y lo notable, capsaicina. ¿Qué es la capsaicina? Es lo que vuelve picante a lo picante. Si ustedes agarran un locotito y se lo mascan, inmediatamente van a percibir a la capsaicina en su boca, porque lo que está picándonos es eso, capsaicina. ¿Y por qué nos está generando dolor? Porque está viendo nuestros canales ionótropos de calcio. ¿Está claro? Fíjense entonces, ahí lo tenemos, en esa línea hemos resumido gran parte de lo que se sabe respecto a los canales TRPV, PV1 o PV2 o hasta PV8. Pero los importantes en relación al dolor son los P1 y los P2. El resto están relacionados a otras funciones. La segunda categoría de receptores ionótropos son los canales sensibles al ácido. ASIC. Lo mismo, el nombre es de las iniciales de su denominación en inglés. Estos canales los están viendo ahí abajo en el centro, son canales ionótropos y el ligando es la concentración de hidrogeniones. Si la concentración de hidrogeniones aumenta en el entorno de este canal, se abre el canal ionótropo y permite el paso de ¿qué? Fundamentalmente de sodio. Son canales ionótropos de cationes, casi exclusivamente de sodio. ¿Okay? ¿Cuándo aumenta la concentración de hidrogeniones? Cuando el medio se está haciendo así, ¿no es cierto? Cualquier desvío del pH neutro, alrededor de 7, por debajo de ese valor, genera un ambiente ácido y por lo tanto activa estos canales, los canales ácidos. Y tercera categoría, los purinérgicos, por fin una palabra que podamos entender por sí sola, purinérgicos, también conocidos como los P2X. Igual, otra familia de receptores ionótropos, pero los P2X2 en particular son los que están relacionados a la percepción dolorosa. En el costado derecho de la imagen, ustedes tienen ahí un canal y vean ustedes cuál es su ligando. El ligando es la presencia de ATP. El ATP es el disparador que abre este canal. Es un canal metabótropo, no es ionótropo. Metabótropo, pero que cuando se activa canales ionótropos, particularmente los RDPD. Por lo tanto, lo estamos mencionando como si fuera doble. No es un canal, perdón, es un receptor metabótropo
que va a activar un canal ionótropo que es el TRPV1. Por lo tanto, permite paso de calcio. Hasta ahí, si les parece complicada la cosa, esperen a ver lo que pasa enseguida. Mediadores del dolor, ¿qué es esto? Mediadores periféricos del dolor. A diferencia de lo que hayamos visto en lo que es la transmisión táctil propioceptiva, para activar a estos receptores de membrana, no es solamente necesaria la presencia del ligando. Además de la presencia del ligando, existe una gran cantidad de sustancias periféricas capaces de aumentar la respuesta del receptor nociceptivo o bloquear la respuesta del receptor nociceptivo. Entonces, esas sustancias en conjunto se llaman moduladores de la señal dolorosa o moduladores nociceptivos. ¿Cuáles son estas sustancias? Para ser discretos, estamos mencionando algunas nomás, porque la lista es larga. Fíjense que entre las sustancias que tienen habilidad moduladora, los hidrogeniones ya lo hemos visto, ¿no? Lo habíamos visto con los canales ácidos. Pero ahí funciona como un ligando. Pero al lado de ese está la concentración de potasio. Si la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta, esto estimula a las terminaciones libres. No lo hace porque sea un ligando, lo hace porque es un modulador excitatorio, un sensibilizador, si ustedes quieren. También hay una serie de sustancias que pertenecen a las aminas biógenas. Por ejemplo, la histamina. ¿Quién no ha visto a una persona que tiene una reacción alérgica? La histamina es el principal mediador de la reacción alérgica y es una sustancia que aumenta la percepción dolorosa en el punto de inflamación. Pero no es solamente ella, también la serotonina y la noradrenalina participan o tienen rol en esto. Las cininas, las citocinas, fíjense ustedes, la lista es larga. Y vamos a mencionar entre los péptidos algo particularmente interesante, la sustancia P. La sustancia P, ¿ustedes han oído hablar de la sustancia P en algún momento de esta charla? Sí, por supuesto. Es el neurotransmisor de las fibras amilénicas, sí. ¿Y qué está haciendo aquí afuera? Pues miren ustedes que las terminaciones libres tienen la habilidad de secretar sustancia P al espacio del líquido extracelular. Pueden secretar sustancia P al líquido extracelular. Notable, completamente novedoso. ¿Y para qué será esto? ¿Para qué estarán secretando sustancia P? Para activar a las terminaciones libres periféricas a la fibra lesionada. Ah, qué interesante. Entonces hace una especie de inducción. Secretan una sustancia que las activa a las demás. Por lo tanto, la propia sustancia P se vuelve una sustancia moduladora del dolor. No solamente el neurotransmisor, sino también un modulador periférico. Y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es lo que se comprende con esas siglas del CGRP. Esa sustancia es probablemente el más poderoso vasodilatador que tenemos en nuestro cuerpo. Esa sustancia, cuando se secreta al medio, y no se olviden, también funciona como un neurotransmisor, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, prefiero ese nombre, es un neurotransmisor, pero al mismo tiempo es un modulador. Cuando se secreta periféricamente, va a generar una gran vasodilatación. Y cuando genere gran vasodilatación, va a generar un cambio en la permeabilidad de la membrana vascular.
va a hacer que la permeabilidad de la membrana vascular aumente. ¿Ok? Para decir que salga gran cantidad de líquido del interior de los vasos hacia el intersticio. Además de eso, el ATP, el óxido nítrico, las radicininas, las citocinas, aquí tenemos la interleucina, el factor de necrosis, de crecimiento tumoral, después el factor de crecimiento nervioso. Todas estas sustancias están actuando en la periferia como mediadores del dolor. Ya nos hicimos bolas porque hay demasiadas sustancias. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es clasificarlas. Así de simple. Vamos a diferenciar de lo que son las sustancias relacionadas directamente con el dolor. Los llamaremos algógenos. Entonces, ¿quiénes son los algógenos? Básicamente son los ligandos, ¿no es cierto? Ya los hemos mencionado. Por lo tanto, ya no hablemos más de los algógenos. ¿Dónde se liberan estos algógenos? En los tejidos lesionados, por supuesto. Ya sea el calor, los hidrogeniones, el ATP, estos son los tres algógenos, y los tres están en las zonas periféricas. Además de eso, una segunda categoría va a ser las sustancias sensibilizadoras, las que están sensibilizando a los receptores para que generen señal dolorosa. Eso sí, esos sensibilizadores tienen diferentes orígenes. En el tejido lesionado vamos a mencionar la bradiquinina, calcreína y acetilcolina. Pero cuando hay un proceso inflamatorio se van a añadir otras sustancias, por ejemplo las prostaglandinas, la histamina, la serotonina y eventualmente también del propio tejido nervioso. Ustedes recuerdan la sustancia P, la habíamos mencionado, pero no es la única. Vean ustedes, el péptido relacionado con el gen, también la neurocinina A, también. ¿Qué será la neurocinina A? No me la han presentado, pero bueno, ahí está en la lista. Al lado de estas hay otras sustancias que son las que inhiben la transmisión o la percepción del dolor. Ahí tenemos un pequeño listado. La noradrenalina, por ejemplo, increíble, es una sustancia producida periféricamente que bloquea la señal dolorosa. Y la mayor parte de estas sustancias inhibitorias son relacionadas con el tejido nervioso. El propio tejido nervioso está generando sustancias que van a bloquear periféricamente la aparición del dolor. ¿Cuáles son estos? Los opioides, los cannabinoides. Ustedes recordarán el cannabis, muy de fama en nuestra sociedad, porque además estamos ya aprovechando esas sus propiedades para utilizarlo como bloqueador del dolor, en el caso del dolor crónico. Y el óxido nitroso. Ustedes recuerdan, el óxido nitroso está relacionado con una sustancia que provoca vasodilatación, ¿sí? Que ustedes deben conocer muy bien. ¿No? Nada, esa es la respuesta. Está bien. Fíjense entonces, llegamos a una nueva forma de concebir la aparición de señal dolorosa. Modulación del dolor. Fíjense que es una balanza. En un lado están los factores que sensibilizan. En el centro están los algógenos, que van a ver si se disparan o no se disparan. Y en el otro lado de la balanza están los inhibidores de la percepción dolorosa. De acuerdo a la predominancia de los excitadores o los sensibilizadores o los inhibitorios, será que se dispare o no el fiel de nuestra balanza para decir se produzca o no se produzca la señal dolorosa. Esto es muy importante. Es un concepto simple, sencillo, fácil de entender, pero por detrás de él está un mundo de sustancias químicas. ¿Y por qué son importantes? Porque el médico puede actuar sobre estas sustancias, ya sea para aumentar, por ejemplo, los inhibidores de la percepción dolorosa, dándole, por ejemplo, aceite de cannabidiol a una persona que tiene dolor, pues para que ya no perciba el dolor, muy efectivo, o modulando la cantidad de sustancias sensibilizadoras que se están liberando. Si bloqueamos alguna de ellas, por ejemplo, las prostaglandinas provocan, aumentan la percepción dolorosa. Pero ¿qué hace la humilde aspirina?
inhibe la liberación de prostaglandinas. Y es por eso que la aspirina, la miliaspirina, es un excelente analgésico, por esa su cualidad de modificar. Entonces, cuando vemos esta cantidad de sustancias, vamos a ver que las posibilidades de actuar sobre la señal dolorosa son múltiples, ya en la periferia. Y eso sí es importante para los médicos, porque esto significa manipular la señal dolorosa, manipular la generación del dolor. Vamos a la siguiente fase. Ustedes recuerdan esto, aferencias al asta dorsal. Habíamos visto que las dos categorías de fibras terminan sobre dos diferentes categorías de neuronas, nociceptivas específicas y las de amplio rango dinámico. Lo hemos visto recién ayer nomás. Espero que las recuerden. No vamos a insistir más sobre la estructura, pero sí vamos a ver qué es lo que pasa con las señales confluentes a esas dos categorías de neuronas. Fíjense que a ambas categorías de neuronas llegan fibras de tipo A delta y fibras de tipo C, nociceptivas ambas. Pero a las neuronas de amplio rango dinámico, a las NART, llegan además fibras de tipo B, que están conduciendo señal táctil. Y ahí las hemos representado en las nociceptivas específicas A delta y C. Nada más, ninguna novedad. En las NART, A delta C y A beta. Y bien, estas dos categorías, esta categoría de fibras y las anteriores, nos están trayendo información de diferentes áreas. Fíjense que en este gráfico se está sintetizando todo el tipo de fibras que van a llegar sobre estas dos clases de neuronas del dolor. Fibras A beta, fibras A delta, fibras excitatorias, fibras inhibitorias, etc. Bueno, es un mundo de situaciones que llegan allá. Solo para complicar la vida, todas estas neuronas nociceptivas específicas con NART van a terminar formando parte de nuestro sistema espino-talámico, ¿no es cierto? Todas son entonces relacionadas con la transmisión del dolor. Algunos datitos para amargarles el día. Datos numéricos, yo sé que ustedes los valoran. Datos numéricos, veamos. Fibras nociceptivas aferentes, las fibras C, 70%, las A delta, 30%. O sea, principalmente fibras C. ¿Dónde terminan las interneuronas del asta dorsal? El 95%. Y la C lo hace tanto directamente como a través de intermediarias, como interneuronas. Interneuronas en su mayor parte excitatorias. Pero las fibras A beta también pueden llegar a través de interneuronas inhibitorias. Por eso las hemos diferenciado con color. Las interneuronas excitatorias en blanco y las interneuronas inhibitorias en algo que se supone era un rojito, pero parece más café. Y van a confluir ya sea sobre las nociceptivas específicas o las NART. Y todas se van a incluir en uno de los tractos espinotalámicos. Revisemos un poco más en detalle estas terminaciones de fibras. Hacen sinapsis con las unas o las otras. Aquí estamos sintetizando los dos tipos de fibras. En el lado izquierdo de la imagen, las fibras A delta, que están liberando su neurotransmisor, el cual es el A delta, lo que acabamos de decir, el glutamato, correcto. Y en el lado derecho, las fibras que están liberando sustancia P. Esas son fibras de tipo C, que liberan, ¿qué cosa? Sustancia P. La sustancia P, lo repetimos. Fíjense ustedes que estas sustancias, cuando se liberan,
actúan en los receptores de ligando del elemento postsináptico. Y allá vamos a ver tres categorías de receptores de interés en la reducción del dolor. Los receptores NMDA, los receptores AMPA y los receptores kainato. Bien, estos tres receptores están relacionados con la transmisión de la señal dolorosa. Aquí, muy humildemente, hemos mostrado los receptores opioides, que están relacionados con el bloqueo de la percepción dolorosa. Ni siquiera los vamos a mencionar, porque esto ya es bastante complicado. Se nos acaba el tiempo. Tenemos 2 minutos. NMDA son receptores canales iónicos cuyo ligando es el glutamato y se abren cuando actúa el glutamato y permiten el paso fundamentalmente de calcio. Los AMPA son lo mismo, canales iónicos que se van a abrir por la presencia de glutamato también, 2 tipos de receptores postsinápticos para una misma sustancia, notable de las sustancias del glutamato, pero los 2 tipos de canales NMDA o AMPA, y los AMPA son sobre todo sensibles, permiten el paso de iones sodio. Por el contrario, la sustancia P no actúa sobre estos, actúa exclusivamente sobre los receptores kainato, NK1. Estos no son canales ionóticos, son receptores metabótropos. Receptores metabótropos que cuando actúa la sustancia P permiten que se activen los receptores NMDA a su vez. Además de desencadenar una serie de otras señales dentro de la estructura metabólica de la célula postsináptica. Otra cosa más que debemos mencionar: hay interneuronas inhibitorias, interneuronas excitatorias, las habíamos mencionado. Las excitatorias están actuando a través de glutamato y las inhibitorias están actuando a través de ácido gamma aminobutírico. ¿Qué es lo que abre el ácido gamma aminobutírico? Canales, una vez más, ionótropos también, pero aquí al cloro. Entonces, cuando se abre el cloro por su gradiente entra con sus cargas negativas y disminuye el valor del potencial de membrana, aumenta el valor del potencial de membrana, generando un potencial postsináptico inhibitorio. Este es el fundamento de cómo podemos actuar en ese nivel, en el nivel de la sinapsis a nivel del asta dorsal de la médula. Y para que ustedes se den el gusto, aquí, foto, por favor, foto. Toda la información resumida, para que no se den el trabajo de escuchar sus grabaciones. Ahora sí, lo que me interesa, quiero que vean ustedes el ambiente que hay en el asta dorsal. Fíjense ustedes que por la presencia de esos neurotransmisores, pero sobre todo por la existencia de estos canales ionótropos o metabótropos, esta es la zona de preferencia para la acción de sustancias que el médico puede utilizar. Y ahí hemos puesto una gráfica en la cual ponemos las sustancias capaces de modificar algunas de las sustancias neurotransmisoras, los canales receptores, ya sea de los excitatorios o de los inhibitorios. Ven ustedes que varias categorías de sustancias farmacológicas van a actuar sobre eso. Entonces, esto es la esencia de nuestro tratamiento del dolor. Ya lo vamos a ir viendo gradualmente. ¿Había algo más? Creo que hay algo más. Yo no le veo el motivo por el porqué de esta lámina. Pero
finalmente también, porque además del hasta dorsal podemos actuar en el dolor a otros niveles, ya sea corteza somestésica, ya sea corteza límbica o regiones subcorticales, núcleos támicos, por ejemplo. Bueno, eso lo dejamos ahí. Era para destacar algo del sistema de regulación del dolor, de la sustancia gris periaculoidal, cosa que no vamos a llevar este año. Y tarán, sería todo. Muchas gracias, vámonos.